Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan por medio de la radio cristomifortaleza.com. Es para mí un verdadero placer estar hoy en este lugar con el único propósito que usted y yo nos edifiquemos con la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sean todos totalmente bienvenidos a la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Primeramente que nada, mis estimados hermanos y amigos, le doy las gracias a nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos da a cada uno de nosotros de estar conectados por medio de la radio, por medio de este espacio, por medio de esta tecnología que Dios nos ha permitido hoy en esta tarde. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al espacio Buscando a Jesús. ¿Cómo están, mis estimados hermanos? Deseo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús que todo esté muy bien en los lugares donde ustedes residen. Y también quiero mandar saludos para todos aquellos que nos están escuchando en Arkansas, en la ciudad de Batesville. Así es que por primera vez tenemos a nuestros hermanos que hoy en este día nos estarán escuchando por medio de la radio cristomifortaleza.com. Así es que, mis estimados Martínez, sean bienvenidos a la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Vamos a dar inicio, mis estimados hermanos, a lo que concierne el estudio o el mensaje de esta tarde, no sin antes, hermanos y amigos, dirigirnos a nuestro Dios, que Él se merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a pedir, hermanos, sabiduría que sea de parte de nuestro Dios, que sea Él el que tenga el control sobre cada uno de nosotros y sobre todas las cosas que hacemos, no solo en este momento, sino que en todo momento. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Alabado seas hoy y siempre, Padre celestial. Te damos gracias, bendito Señor, por esta gran oportunidad que nos das de poder estar, Señor, conectados por medio de la tecnología, por medio de este espacio, por medio de la radio Cristo mi fortaleza, por medio, Padre, de todos estos medios que tú nos has puesto, bendito Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque por medio de la tecnología que tú nos has dado, Señor, queremos, Padre, anunciar tu bendita palabra, anunciar el mensaje de salvación, Señor. Anunciar, Padre, que el día se acerca. Anunciar, Señor, que tu Hijo muy pronto tú lo mandarás, Señor, a levantar a tu pueblo. Y cuando ese día sea, Señor, que todos, Señor, nos hagamos presentes a ese gran tribunal, Señor, donde un día, Señor, tú harás y escogerás, Señor, aquellos que hicieron lo que tú ordenaste y los que no, también, Señor, ya tienen su recompensa, como dice tu palabra. Padre Celestial, en este momento te ruego y te suplico, Señor, que a mis hermanos, Señor, le des una mente abierta y un corazón dispuesto, Señor, a que ellos puedan entender tu palabra. Y te pido, Padre, que me des palabras fáciles, Señor, para que mis hermanos puedan entender, Señor, qué es lo que tú nos vas a enseñar hoy, en esta tarde. Padre Celestial, quédate con cada uno de nosotros. Padre bendito, todo esto te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos y amigos, una vez más le doy las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por este momento que Dios nos ha permitido estar conectados por medio de la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Así es que, mis estimados hermanos, vamos a dar inicio a lo que es el tema de esta tarde. El tema, mis estimados hermanos y amigos, es el siguiente. Yo pienso que cada uno de ustedes se dan cuenta cuál era el tema para esta tarde, como lo anuncié en la página de cristomifortaleza.com.
y como lo anuncié también en la página de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Conway, y también ha sido anunciado en la página de Facebook, donde por su título lleva el evangelista Benedictos Calderón. Así es que, hermanos, el tema se titula de la siguiente manera: acciones para obtener la gracia de Dios. Hermanos, tal vez usted se estará preguntando cuáles son esas acciones que nosotros debemos de hacer para poder obtener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que es muy interesante notar es cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba en prisión. Aquí vamos a ver que el apóstol Pablo estaba esperando la muerte eminente. El apóstol le escribió al joven Timoteo, mencionado los recuerdos de Timoteo. Refresquemos un poco la mente con esto de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y frecuentándolo en sus oraciones. En esto es donde vamos a refrescar la mente, hermanos. Frecuentándolo en sus oraciones. Esta es una acción que cada cristiano debemos hacer. Uno de los puntos también de mayor importancia es el amor. El deseo era por parte de la fe de Timoteo, por ese gran amor que él sentía. Una de las cosas que nosotros debemos de tomar como hábito es la fe. Notemos, hermanos, que por medio de la fe pueden pasar muchas cosas en nuestra vida espiritual. En el apóstol Pablo, una fe que el apóstol Pablo sabía que con seguridad de que también estaba presente el poder divino de Dios. El apóstol Pablo entonces explica que no toda la fe puede ser genuina. ¿Saben por qué? ¿Qué pues de su vida? ¿Qué tipo de fe tenemos? Y hoy en esta tarde vamos a examinarnos. Por eso el tema se titula de la siguiente manera. Como ya lo mencioné, ¿cuáles son las acciones para obtener la gracia de Dios? Y vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios, donde dice así. Y yo les invito hoy en esta tarde a que vayamos a la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con los resucitó, y asimismo hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús Cristo, para mostrar los siglos venideros, lo abundantes riquezas de gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos.
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Palabra de Dios. Aquí vemos, mis estimados hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que es algo muy interesante. ¿Qué acerca de la salvación por gracia? Nos hemos preguntado nosotros, ¿qué acerca de la salvación por gracia? Notemos que la palabra de Dios, hermanos, nos insta, tal y como dice, salvado por gracia. ¿Qué es salvado por gracia? Hermanos, en este punto es un argumento de la salvación. Es un obsequio libre de Dios. Hay mucho que hacer para ganar la salvación. Hay demasiado donde nos debemos de enfocar para poder obtener ese obsequio, ese regalo que Jesucristo fue a preparar. Si es un obsequio que no constará absolutamente nada, el único costo es que perseveremos hasta el final, hasta ese día cuando Dios decida a mandar a su Hijo amado a levantar a su pueblo. Mientras que con el bautismo es algo que obtenemos el sello de garantía. Es algo que uno es sellado y tiene que hacer para ganar la salvación. Hermanos, necesitamos ser salvos por gracia, a semejanza de los efesios. ¿Por qué a semejanza de los efesios? La fe es un trabajo que debemos de poner énfasis diariamente. Note lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, del verso 26. Aquí Jesucristo hablando y respondió con estas palabras. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora mi pregunta es, nosotros esperamos a aquel que no hemos visto, aquel que conocemos su historia, que fue herido, que fue golpeado, bofetado. Lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Y por ello debemos de seguir continuamente para conocerle más, cada día más, para seguir conociéndole y adquirir esa fe, para que todos lleguemos a la plenitud de Dios. Este trabajo puede salvar a todos los seres humanos. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué no? Pero muchos dicen, yo no tomo, yo no fumo cigarrillos, yo no digo malas palabras. Yo de mi trabajo a mi casa y de la casa al trabajo. Y yo creo en Dios. Pero absolutamente nada hasta ahí. Ahí se queda el ser humano. Pero ¿qué del obedecer? ¿Qué de la obediencia hacia el mensaje de salvación? Ahí todo el ser humano tutubea. Le tiene temor, le tiene miedo, le da pavor,
dar ese paso que es el bautismo, que es para la salvación. Es el bautismo un principio para estar caminando en el camino de nuestro Señor Cristo Jesús. Luego entonces, por lo menos, hay que ser fieles, congregándonos los días de reunión. Pero a no todos les gusta trabajar. A no todos les gusta servir. ¿Por qué será? Preguntémonos hoy en esta mañana. En esta tarde. ¿Por qué será que a no todos les gusta trabajar? Es triste ver, es triste notar. Y note lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En Efesios capítulo 2, en el verso 9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Este, hermano, es otro argumento que muchos dicen. No hay nada que pueda yo hacer para merecer o ganar la salvación. Necesito confiar en las palabras de Dios y nada más. Como lo mencioné hace unos minutos. Todos creen que hay un Dios o todos creen que existe un Dios. Pero hasta ahí nada más. Todos dicen yo confío en Dios. Pero eso no lo va a salvar a uno si no obedecemos el mensaje de salvación. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros ya empezamos a buscarle. ¿Por qué retroceder atrás? ¿Por qué mirar hacia atrás? Si ya seguimos a Jesucristo, cuando fuimos bautizados, empezamos a seguir a Cristo. ¿Por qué retroceder atrás? Debemos de seguir adelante para poder adquirir la fe que Cristo desea, tanto suya como de este servidor. ¿Por qué no ser salvos solo con las obras? ¿Por qué? Porque tanto la fe y las obras tienen que ir de la mano. Tienen que ir caminando igual. No puede las obras salvar ni tampoco la fe. Tiene que ir continuamente las dos juntas, trabajando en armonía. ¿Por qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:8? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Imaginémonos, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, que mandó a su Hijo unigénito. Esa es la gracia de Dios, que no lo escatimó y lo mandó a morir en aquella cruz del madero. Y a veces nos cansamos. 40 minutos o 45 o media hora de estudio. Y estamos con el reloj. ¿A qué horas va a terminar este predicador? Ya lleva 45 minutos y no termina. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto nos da Él? Imaginémonos. Solo son 2 horas y media que nos reunimos. Y si en 2 horas y media y estamos ya fatigados de escuchar al evangelista, al predicador o al anciano que está predicando, ¿cómo vamos a adquirir la fe que Cristo desea que usted y yo obtengamos? Si con poquito tiempo ya estamos cansados, aburridos. Hermanos, que no nos aburra la palabra de Dios, porque en ella un día nos vamos a gozar con Cristo Jesús. Hermanos, es triste
lo que dice la palabra de Dios. La fe que no guarda a Dios. Aquellos que tienen poca fe es aquella que no confía en la providencia de Dios. Hay muchos que tienen poca fe y esa fe no perdura. Es como la nube que poco a poco se puede perder, hermanos, y puede haber un gran peligro. ¿Un peligro de qué? De que venga el enemigo y nos arrebate. Y allí entonces iba a ser triste y doloroso. Note lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 6, en el verso 30. Dice así la palabra de Dios. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí vemos, hermanos, lo que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús nos dice. Es aquella que está llena de miedo y duda. Cuando el cristiano tiene duda, cuando el cristiano no está consciente de dónde está, le van a venir esas dudas y nunca va a crecer en su vida espiritual. Note lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En Mateo capítulo 8, el verso 26. Mateo capítulo 8 del verso 26 dice así la palabra de Dios. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, cuando tenemos fe, cualquier tormenta de problemas que tengamos en nuestra vida, si tenemos fe en Cristo Jesús, Él nos ayudará a que todo quede tranquilo, a que todo quede en paz, a que todo quede en bonanza. Pero el hombre quiere confiar en sus propias decisiones y no confiar en nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos algo muy interesante. Cuando Pedro iba caminando por el agua, me imagino que no dio tantos pasos. Cuando él gritó que le ayudara porque se hundía y Jesucristo le dijo, hombre de poca fe. Es aquella que no produce buenas obras, como un cuerpo sin espíritu. ¿Quién cree en Jesús, pero quieren que los deje solos? Una fe no confesada no sirve de nada. ¿Por qué? Porque aquellos quienes creen, pero no quieren confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Una fe que está basada totalmente en medio del ambiente, no es una fe genuina, no es una fe pura, una fe que está basada totalmente dentro de nuestro ser interior y que no es de corazón, no es falible. Una fe que está basada por encima no es una fe genuina. Esta fe depende en Él, en medio de nuestro ser, en lo más profundo. Y es necesario confesar, hermanos, el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, allí vemos un punto muy interesante. Debemos de confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Ejemplo,
Ser fieles siempre y cuando esté bajo el cuidado de personas con influencia positiva. La familia cristiana, la iglesia, una universidad cristiana. Pero coloque esa persona en otro lugar. No hay seguro donde esté fuera de su medio ambiente cristiano y su fe se desvanecerá. Algunas señales de una fe del medio ambiente: orar en público, pero no en privado. Estudiar la Biblia únicamente en la iglesia, pero no en mi casa, no en privado. Una diferente personal de acercamiento y dependencia para con Dios y Jesucristo. Debemos de tener una intimidad con Dios para poder crecer en la fe. Hay una fe que es ciega, una fe que es incrédula. La fe que es incrédula, listos para creer en algo que no tenga evidencia con existencia. Muchos tienen el error concepto de fe, que es creer algo sin evidencia. Tal vez los hemos preguntado en este momento, como algunos han dicho, es que tienen solamente tener fe y será salvo, sin proveer razón alguna de por qué tienen esta fe. Sin embargo, Dios espera de nosotros que le amemos con toda nuestra mente, como también con todo nuestro corazón. La fe que agrada a Dios es muy diferente. Una fe que está fuerte es convicción en cosas que no se ven, tal y como lo dice la palabra de Dios. Note lo que dice Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, del verso 1, dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí es algo muy interesante, muy importante. Debemos de tener fe que un día el Hijo de Dios va a mandar a levantar a su pueblo. Especialmente en Dios y sus promesas. Una vez más, en Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Galardonador de qué? Un día vamos a recibir ese obsequio, un día recibiremos ese regalo. Galardón. Cierta ocasión, hermanos, cuando a veces muy a menudo, no sé usted, pero me ha tocado ver cuando alguien está siendo galardonado, ya sea por un premio, un regalo o cualquier tipo de obsequio. Está siendo galardonado, se siente feliz, se siente gozoso. Ahora imagínese usted cómo nos iremos a sentir cuando aquel día Dios mande a su Hijo a levantar a su pueblo y empiece a pasar lista. Empiece a pasar lista para darlos ese gran galardón que se fue a preparar. Y si entre medio de esa lista no aparece su nombre, ¿cómo usted o cómo nos iremos a sentir si no aparece el nombre de nosotros en esa lista? ¿Nos iremos a sentir gozosos? ¿Nos iremos a sentir alegres? Hermanos, no podemos engañarnos. Aquellos que no aparezcan en esa lista, dice la palabra de Dios, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Una fe que cree en Dios fue levantado entre los muertos.
Aquel hombre que dijo, uno de los seguidores de Jesucristo, si yo no veo que Él tiene los agujeros en sus manos, yo no creo. Y fue uno de los hombres que anduvo con Él. Comieron juntos en el mismo lugar. Y dijo esas palabras, no creo que Él haya resucitado. Hasta no ver, no creer. Por eso es la fe. La certeza de lo que no se ve. Por eso es que estos son ejemplos para que nosotros sigamos. Son enseñanzas para usted y para mí. Este tipo de fe es necesaria para nuestra salvación. Note lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el verso 9. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 10, verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios lo levantó de los muertos. Y por medio de Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza que un día vamos a recibir ese gran galardón, ese gran regalo. Este tipo de fe, hermanos, es donde provienen todas las grandes bendiciones por parte de Dios. Una fe que obra por medio del amor. Fe que es justificada por las obras. No por fe únicamente. Fe que es genuina. Fe que es sincera, sin fingimiento. El tipo de fe que quiere Dios que tengamos, la encontramos, hermanos, en Primera de Timoteo. Note, Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso al 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nótelo bien, de fe no fingida. ¿Qué quiere decir no fingida? Es algo que no le debemos de dar doble cara. Que decimos soy cristiano y allá afuera me comporto peor que un inconverso. Eso no es ser cristiano. Eso es ser peor que uno que no conoce de la palabra de Dios. Como Judas. Judas le entregó por 30 monedas de plata. Pero eso ya Jesucristo lo sabía. Y también lo sabe de cada uno de nosotros. Y esa fue una enseñanza para que usted y yo no vayamos a caer en el error. Pero es triste que aún viendo los grandes ejemplos, aún viendo las grandes enseñanzas, aún viendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios, el ser humano y aún nosotros los cristianos seguimos cometiendo grandes errores en la vida. Entonces no todos tienen una fe genuina. ¿Cómo entonces podemos tener fe? ¿Cómo entonces podemos obtener una fe que es genuina? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios podemos obtener una fe genuina. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:17? Por el oír viene la fe y la fe por la palabra de Dios. Por eso es, por medio de la palabra de Dios podemos adquirir la fe que necesitamos. Libros fueron escritos para creer y fortalecernos en la fe.
Todos los libros de la Biblia, por eso fueron escritos, para que usted y yo crezcamos en amor y en fe en nuestra vida espiritual. La Biblia contiene evidencia de un gran desarrollo de la fe, como la armonía de las escrituras, conocimiento de antemano con toda la ciencia. ¿Estamos dispuestos a dejar que la palabra de Dios produzca una fe que es genuina? Yo no lo sé. De usted depende. Por medio de la familia de Dios podemos crecer en la fe. Timoteo ha sido bendecido habiendo estado alrededor de gente con fe. Su abuela Lois y su madre Eunice, el buen ejemplo de la fe de ellas, indudablemente cultivó la de él. Nuestra fe es fortalecida por la asociación con otros cristianos. Nuestra fe tiene que ser fortalecida a menudo que nos reunimos con los hermanos para estudiar de la palabra de Dios. Quienes entienden frecuentemente a los servicios de adoración a Dios, nos exhortamos con sus buenas obras. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos? En Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, del verso 24 al 25. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos y amigos, aquel día está muy cerca cuando Dios decida mandar a su Hijo a levantar a su pueblo. Y nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de estar enfocados, de crecer espiritualmente, para poder darle fortaleza a aquellos que están empezando a caminar en el camino del Señor. Quienes diarias exhortaciones nos guardan de tener un corazón duro y sin fe. Estamos decididos, hermanos, que Jesús habite en nuestros corazones por medio de caminar con Dios. Abraham es el padre de la fe. Abraham demostró su fe caminando con Dios por medio de la obediencia. La fe de Abraham creció conforme caminaba con Dios. Hasta estaba dispuesto, hermanos, a sacrificar a su hijo primogénito. Su fe no se desarrolló toda al mismo tiempo, pero fue desarrollada en etapas. Fue un proceso. Creció conforme él siguió caminando con Dios, obedeciendo sus mandamientos. Lo mismo se puede decir de los apóstoles de Jesús. ¿Estamos dispuestos a caminar con Dios, obedeciendo sus mandamientos, teniéndole fe, estando firmes de no desviarnos del lado contrario, para que nuestra fe sea una fe genuina? Hermanos y amigos, Dios está dispuesto para ayudarnos a tener una fe que le agrade. Dios provee su palabra para crear fe. Dios provee su familia para alimentar a su fe. Dios provee su comunicación para fortalecer la fe. Cuando la gente piensa que usted, ¿qué tipo de fe se les viene en mente?
produce gozo, como la fe de Timoteo le dio al apóstol Pablo? ¿O acaso produce tristeza como Demas, que por su escasa fe Demas amó más al mundo? Preguntémoslos hoy, en esta tarde. ¿Hay alguien que no ha escuchado la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Efesios 1:13? En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Es necesario, hermanos, que pongamos atención para poder crecer en fe. Note lo que dice la palabra de Dios en Hechos 19:1. Dice así. Y luego Hechos 5:18. Muchos también de los que habían creído venían confesando y revelando sus prácticas. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Palabra de Dios. Hermanos, Hechos 17:30, Dios, hermanos, ha borrado todo de nuestro ser para que sigamos adelante. Dice que Él dejó pasar todo por alto. Entonces, ¿por qué seguir en el mismo camino para no adquirir fe? Dice 17:30 de Hechos: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hay que arrepentirse para poder ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado y para poder testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros, ya que hemos obedecido el mensaje de salvación, anunciemos el mensaje a aquellos que no lo han escuchado, porque hay muchos que todavía creen en Dios, pero no saben qué es el seguir caminando para obtener esa fe que Cristo quiere que nosotros tengamos. Hechos 2:38, hermanos, dice la palabra de Dios, y Pedro les dijo: hermanos, en ningún otro pasaje de lo que es la palabra de Dios, nadie había predicado tan genuinamente, tan puro, y fue por primera vez que Pedro predicó el mensaje de salvación en Hechos 2:38. Con ese mensaje, hermanos, 3,000 personas fueron convertidas, y ahora para que una persona se convierta hay que predicar 3,000 sermones. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y muchos llegaban para ser bautizados. Hermanos, el ser humano tiene que hacer 4 cosas para empezar. Tiene que oír, ¿el qué? La palabra de Dios. Tiene que creer, ¿el qué? En que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene que arrepentirse de todos sus errores. Y tiene que confesar, ¿el qué? El nombre de Cristo Jesús. Y luego, hermanos, para poder ser sellados, tiene que ser bautizado, como dice la palabra de Dios. Y entonces empezar a caminar y a crecer en su vida espiritual. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Y esto no de vosotros,
dice, sino que es don de Dios. Hermanos y amigos, la manera de salvación en este punto interesante de los Efesios implicó oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, así todos, para que podamos ser salvos, también por gracia, por medio de la fe. Debemos de oír, creer, arrepentirnos y obedecer. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 27 dice la palabra de Dios: Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, toda bendición espiritual proviene de Cristo. Debemos de oír, debemos de creer, debemos de arrepentirnos y debemos de confesar y debemos de bautizarnos para poder ser salvos cuando aquel día Dios mande a levantar a su pueblo. Pero la salvación no se obtiene con solo hacer esto. La salvación se obtiene de hacer muchas cosas, de permanecer fielmente hasta la muerte, como dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, en el verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En ese lapso, hermanos, van a venir muchas cosas, pero si permanecemos fieles, Cristo nos dará la corona de vida. El ser bautizados es el principio de un cristiano para seguir el camino de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos y amigos, ¿con qué estoy concluyendo hoy en esta tarde? Quiero mostrarles algo muy interesante para usted, para mis amigos y para cada uno de nosotros. Plan de salvación del Evangelio. Tal vez usted no lo ha escuchado, hoy lo va a escuchar en este momento. Hermanos y amigos, Dios provee la salvación por gracia, pero no es incondicional. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Debemos de obedecer el mensaje. Debemos de aceptar a Cristo, que es el único actor y consumador de todas las cosas, y por medio de Él tenemos la esperanza que un día estaremos en los brazos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El ser humano principalmente tiene que oír el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Tiene que creer el Evangelio en Jesús. Marcos 16, 15 y 16 dice la palabra de Dios: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice también la palabra de Dios que tiene que arrepentirse de sus errores o de sus pecados. Lucas 13:3. Debe de confesar el nombre de Jesús. Romanos 10:9. Debe de bautizarse para perdón de sus pecados. Y debe de permanecer fiel hasta que Cristo venga. Si peca, tiene que arrepentirse y ruegue a Dios que le perdone. Así es que, mis estimados hermanos y amigos, le doy las gracias a Dios por este momento que nos ha permitido poder disertar su bendita palabra hoy, en este día 9 de octubre del año 2013. Yo les invito, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que si hay alguna necesidad, si hay alguna inquietud, recuerde que no solo en este momento en el espacio Buscando a Jesús es el único día donde se está predicando la palabra de Dios en vivo y en directo para todo el mundo. No, todos los días y en diferente horario hay diferentes hermanos u evangelistas que estamos predicando el mensaje de salvación. Si hay alguien que necesita ser añadido a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado, podremos ayudarle. Pero ¿cómo podremos hacerlo? Solamente si sabemos su necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es que usted nos escriba, nos contacte, para que podamos saber su inquietud.
Hermanos y amigos, vamos a despedirlos no de nuestro Dios, sino que de la radio cristomifortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Y vamos a pedir a nuestro Dios que sea Él quien nos guíe y que nos tenga el control de cada uno de nosotros. Muy bien, hermano, vamos a orar. Gracias por su atención. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Alabado seas hoy y siempre, Padre celestial. Te damos la gracia, bendito Señor, por esta gran oportunidad que nos ha dado de poder estar en este lugar, con el único propósito, bendito Señor, de poder aprender cada día más de tu palabra. Padre celestial, enséñanos, Señor, a andar por tu buen camino. Enséñanos, Padre, a poder construir esa fe que tu Hijo amado desea de cada uno de nosotros. Bendito Padre celestial, bendice a aquellos hermanos predicadores que anuncian tu palabra diariamente, Señor. Padre celestial, gracias, Señor, por este privilegio que me has dado en este día miércoles de poder, Señor, disertar tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, guardándonos y protegiéndonos, Señor, a cada instante y a cada momento. No permitas, Padre, que nos apartemos de tu camino. Permite, Señor, que siempre andemos en ese camino que tú nos has trazado. En Cristo Jesús, bendito Padre, porque es el único medio que tú nos has puesto, Señor, para poder estar un día, Señor, en tus brazos. Padre Celestial, bendice a todos aquellos que están conectados y aquellos que no pudieron estar con nosotros también, Señor, conectados. Donde quiera que estén, Padre, guárdales y bendíceles. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos. Le doy las gracias a Dios, primeramente que nada, por esta gran oportunidad que nos da de poder estar en este espacio Buscando a Jesús con el único propósito de anunciar el mensaje de salvación. Quiero mandar saludos a nuestro hermano Jorge Avilés, que nos escucha allá en Sabinas, Coahuila, y también a aquellos hermanos que por un motivo u otro no escriben en la caja del chat. Quiero hacerles llegar saludos y un abrazo de parte de este servidor. También quiero mandar saludos a nuestra hermana Jessie Martínez Bonillas, que nos está escuchando por estos lados de acá del estado de Arkansas, de la ciudad de Batesville. Hermanos Martínez, reciban un saludo de parte de este servidor, que la palabra de Dios nos haya ayudado a seguir adelante y que nos dé fuerza y fortaleza para poder adquirir esa fe que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Una vez más, nuestro hermano Martínez, que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre. Y también, hermanos, saludos para todos aquellos que no escriben en la caja del chat. Un saludo muy grande y un fuerte abrazo de parte de este servidor. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y siempre recordando, hermanos, que el día de mañana, pues, hay otros hermanos que están predicando la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. No sin antes, hermanos, anunciar que nuestro hermano Antonio González está a partir de las 9 p.m. el día de mañana anunciando la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y nuestro hermano Mendieta en un rato más también estará en vivo y en directo desde Managua, Nicaragua, disertando la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Los sábados, como ya todos sabemos, nuestro hermano José Luis Avilés está en su programa, ¿verdad? Así es que, hermanos, démonos cita a partir de las 12, nuestro hermano José Luis Avilés los días sábados, y a las 8 los días sábados también nuestro hermano nos está predicando la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Nuestro hermano tiene el espacio Cristo mi esperanza. Así es que, hermanos, cada espacio tiene su título y el título, hermanos, Cristo es mi esperanza, buscando a Jesús. Y muchos
espacios más como escrito está, ¿verdad? Así es que démonos cita, hermanos, y verán que cómo vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Fue un placer, hermanos y amigos. Su presencia me honra porque sé que están fielmente escuchando la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sin nada más que decir, mis estimados hermanos, les deseo que pasen una hermosa y linda noche llena de muchas bendiciones. Hasta pronto.